estructura. ¿Ya? Sus monómeros van a ser, los aminoácidos van a tener estructuras y funciones diversas, te vas a dar cuenta. Van a tener varias estructuras y van a tener una organización jerárquica. Es decir, que vas a encontrar distintos tipos de proteínas dentro de tu organismo y van a estar divididos en posiciones jerárquicas. ¿Ya? Ahí vas a tener algunas proteínas, como las simples, donde solamente hay aminoácidos. Tienes el caso de la albúmina, pero vas a tener algunas que son conjugadas o que están complementadas por rastros o por estructuras que no tienen aminoácidos, no aminosídicas, o también llamados grupos prostéticos. ¿Ya? Grupos prostéticos. Entonces, vas a tener proteínas conjugadas, como las nucleoproteínas, que están en los ribosomas, las lipoproteínas, que tienen lípidos en su estructura, hemoproteínas, como la hemoglobina, levoproteínas, como la succinato deshidrogenasa, que interviene en la respiración celular. Vas a tener a las glicoproteínas, como las inmunoglobulinas, melanoproteínas como la celuloplasmina, que se encarga de transportar cobre en nuestro hígado, de almacenar y transportar cobre en nuestro organismo, y fosfoproteínas como la caseína. ¿Ya? La caseína que la puedes encontrar en la leche, pero básicamente son las más importantes porque tienen partes de aminoácidos como partes de que no son aminoácidos. Y ahí estas son las más importantes que tenemos, y estos grupos no aminosídicos también se llaman grupos prostéticos. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿cómo se llaman? Las partes no aminosídicas de las proteínas conjugadas, grupos prostéticos. ¿Ya? Sencillo, no es complicado. Entonces vas a tener proteínas más complejitas y las simples, que solamente, como la albúmina, que solamente son proteína. Que la habíamos visto. ¿Dónde habíamos visto la albúmina? ¿De dónde la habíamos sacado? En nuestro laboratorio, del huevo. ¿De qué parte del huevo? Claro. ¿Ya? Ese es su alimento básicamente del pollito antes de que nazca. Es albúmina. Una proteína la que le va a dar energía y lo va a proteger. Nosotros no lo comemos. Vamos a tener la clasificación de las proteínas. Vamos a encontrar proteínas que son fibrosas, que son grandes, que son enrolladas. Imagínense si tuvieran un collar de perlas y lo estuviesen enrollando uno sobre otro. Esas proteínas se van a enrollar y van a formar una especie de fibra, una fibra larga, como un tubo y gordita, ¿ya? Y esas de ahí van a ser las proteínas fibrosas. ¿Cuál es la función principal de estas proteínas de carácter fibroso? Simplemente ser de estructura, ¿ya? Base y estructura para ciertos organismos. Vamos a tener ahí, por ejemplo, al colágeno, a la queratina, ¿no? Que son prácticamente proteínas estructurales, ¿no? ¿Saben qué es el colágeno? ¿Para qué sirve? Piel en el cabello. La piel, en el cabello. ¿Tu chibolo dices? Para cortar el cabello. Entonces, para eso es el colágeno. Y adicionalmente vas a tener a las proteínas un poquito más importantes, las que sí, no solamente son de fachada como tu colágeno, o que son de estructura, sino que van a cumplir roles y funciones dentro del organismo. Ellas no van a estar en forma de un tubo, enrolladas en forma de un tubo, sino las vas a encontrar en forma de unas bolas, en forma de unos globos, y por eso se van a llamar proteínas globulares. Acuérdate que las globulares son las que tienen mayor función y mayor importancia. Todas son importantes, pero estas de aquí son las bebés. Y aquí vas a encontrar a las enzimas. Proteínas globulares tienen actividad, bastante actividad, ¿ya? Tienes a las enzimas, como la quimotripsina, ¿no? Y vas a encontrarlas así. Las otras están dispuestas así como un tubo, las otras están puestas en forma de un globo, una sobre otra. Sería bonito hacerlo con un collar. En otra semana en el repasito se los traigo. ¿Ya?
Ahora vas a tener también de acuerdo, una clasificación de acuerdo al número de subunidades, que quiere decir cuántas líneas o rollos de proteínas vas a tener. Cuando solamente vas a tener uno, como la mioglobina, es una proteína que simplemente está ahí enrollada dando vueltas. Pero también vas a tener oligoméricas, es decir, que vas a tener distintas proteínas que se van a acoplar una con otra, formando una proteína más compleja, como la mioglobina. ¿Ya? Aquí tienes al grupo hemo, que está conformado por dos rollitos, y al grupo globina, que son unos globitos. Entonces vas a tener una mezcla de proteínas fibrosas y globulares. El grupo hemo, el grupo globina, va a ser básicamente proteínas globulares, el grupo hemo va a ser proteínas largas. Son 4 tipos de proteínas que se ensamblan unas con otras. Vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá, 4, y esas 4 forman las proteínas oligoméricas. Varios tipos de proteínas conforman una proteína mucho más grande y más compleja. Y es por eso que la hemoglobina tiene funciones también más complejas que la mioglobina. De acuerdo a su función, como ya los habíamos mencionado, van a tener función estructural, que básicamente van a ser este tipo de proteínas fibrosas, como la queratina, la elastina. Van a tener funciones como la enzimática, que básicamente van a ser aceleradores de reacciones, como la DNA polimerasa 3, de defensa, como las inmunoglobulinas, que se van a encontrar en nuestro organismo, que se van a generar con nuestro organismo cada vez que ingresan agentes extraños. Vas a tener proteínas hormonales, como la insulina, de transporte, como la transferrina, que se encarga de transferir el hierro, y es sumamente importante. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos el hierro? ¿Para qué? Ya, la hemoglobina la necesitamos. ¿Dónde utilizamos la hemoglobina? ¿Dónde está? En la sangre. ¿En qué parte? Especialmente de la sangre. Los glóbulos rojos. Entonces necesitan la transferrina. ¿Para qué? Para generar lo que sirve para la eritropoiesis, para la formación de glóbulos rojos y para que ahí tienes el hierro, el glóbulo rojo, y ese va a ser el medio por donde se va a pasar el oxígeno, por medio de ese grupo hemo, que es prácticamente una estructura que ya le hemos visto llamado porfirinas. ¿Se acuerdan? Que ahí estaba el hierro en el medio y ahí tenías a los 4 pirroles amarrados y por ahí pasaba el oxígeno. Entonces tienes ahí también a la transferrina y la reserva que vamos a tener nosotros se va a dar por la ferritina de hierro. ¿Ya? Entonces tienes bastante tema a nivel de la función. Yo sí te voy a preguntar por esto. ¿Ya? Por los tipos de proteínas que podemos encontrar. Te voy a hacer un jueguito para que me pongas estructural, queratina, enzimática, quimotripsina, se me ocurre, de defensa, inmunoglobulina, hormonal, insulina, transporte, transferrina. Así, por ejemplo, te puedo preguntar en el examen. Acá sí la tienes que saber. No me vas a poner pues que la inmunoglobulina es una proteína de carácter estructural, ¿no? Por eso estamos mencionando. Porque la elastina tiene una función de transporte, por ejemplo. ¿No? Y aquí vamos a tener la jerarquía o los niveles organizacionales que van a tener las proteínas. Son como las fases de los Saiyajin. Vas a tener 4 tipos de complejidad o de estructura, una más compleja que otra. ¿Ya? Vas a tener la estructura primaria, la secundaria, y a partir de la terciaria y cuaternaria es donde empiezan a adquirir las proteínas las características biológicas. Ya van a empezar a tener actividad. Mientras que la primaria y secundaria básicamente pueden ser de estructura, de soporte. Aquí lo vas a ver a nivel químico, aquí te va a servir a nivel estructural. Aquí y aquí ya tienen función biológica. ¿Ya? Es básicamente eso lo que vamos a... Eso es básicamente lo que vamos a tratar de ver hoy día. ¿Ya? Cuando hablamos de niveles, la estructura jerárquica son los niveles jerárquicos o niveles organizacionales que tienen. El nivel estructural, básicamente. Cuando te hablo de estructura primaria es todo lo que hemos visto ahorita. ¿Ya? La cadenita, unida mediante enlaces. ¿Qué usan las proteínas? Peptídicos. Entonces vamos a ver acá lisina, lisina, lisina.
fenilalanina, triptófano, etcétera, 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 vamos a estar viéndolas aquí en estructura primaria. Estructura sin ninguna actividad, no te sirven los aminoácidos en este tipo de estructura. Cuando una proteína se degrada, como la albúmina que le hemos estado degradando y desnaturalizando y rompiendo, básicamente estamos rompiendo sus estructuras complejas y llevándolos a un simple tema o un simple nivel químico, donde estamos hablando de enlaces amida y estamos hablando de nitrógenos, carbonos y todos los demás compuestos que a nivel químico pueden reaccionar, pero no tienen ninguna actividad biológica, ¿ya? Y esta básicamente es la estructura primaria. Tu cadena, así estirada, has estirado tu cadena, tu rosario lo has estirado, con todos los aminoácidos acá, sin ninguna función. Su única función van a ser las de los grupos funcionales, si es una amina, si es un ácido carboxílico, que habrán esos grupos R que hay ahí, no se sabe, pero vamos a poder ir viéndolo desde ese punto de vista. Y esa es la estructura primaria de las proteínas. Cuando ya entramos a la parte secundaria, te vas a dar cuenta de que las proteínas empiezan a adquirir cierta forma. ¿Y por qué van a adquirir cierta forma? Porque estos de aquí, estos señores de aquí, ¿qué tenían? ¿Se acuerdan? Aparte del grupo amino y del C terminal y del N terminal, tienen otros grupitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que tienen radicales acá, que podían ser de carácter alifáticos, aromáticos, polares, no polares. ¿Se acuerdan que vimos en la parte de aminoácidos? Polares cargados, aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos. ¿Se acuerdan? Entonces estos señores de aquí, ¿qué es lo que van a tender a formar? Porque se juntan compuestos. Cuando están juntos, dos de estos compuestos pueden empezar a formar El espectrómetro, el cubito. puentes. ¿Puentes de qué? De hidrógeno. ¿Ya? El cubito puede ser luz. Entonces estos señores que están juntitos por aquí, por su complejidad, algunos de ellos van a empezar a formar puentes de hidrógeno. Y algunos por aquí van a empezar a formar también otro tipo de puentes, un tipo de puentes más fuerte. Los puentes, por ejemplo, cuando tienes azufre acá y azufre acá, puentes de sulfuro. Y estos puentes de hidrógeno y estos puentes de sulfuro que tienen tus estructuras van a empezar a hacer que esta molécula que está estirada se empiece a plegar, se empiece a formar. Esos puentes van a hacer que se junten unos con otros y las estructuras se empiecen a plegar. Y se van a plegar básicamente de dos maneras. ¿De qué manera se van a plegar? Se van a plegar en forma de una hoja doblada y se van a plegar en forma de una hélice. ¿Ya? En forma de una hoja, cuando la doblas y se pone en forma de un acordeón, estos puentes de hidrógeno van a hacer que la molécula empiece a adquirir esta forma. Y otros tipos de puentes de hidrógeno van a hacer que la molécula empiece a adquirir la forma de una hélice. Y a este tipo de forma, a este primer pliegue que tiene, se le va a llamar estructura secundaria, que se va a dar por los enlaces de puentes de hidrógeno entre los grupos o entre los enlaces peptídicos de esos grupos R que están ahí flotando entre toda la variedad de aminoácidos que tiene tu proteína, ¿ya? Y ahí empiezan a agarrar forma, ahí empiezan a agarrar fuerza estos enlaces peptídicos, y estos puentes de hidrógeno y estos puentes de sulfuro. Entonces aquí se va a dar el tipo de alfa, o la estructura secundaria como alfa hélice, ¿no? Que se va a empezar a enrollar de una forma helicoidal y se va a dar principalmente por los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Se van a empezar a formar esta estructura de alfa hélice. ¿Ya? Por eso les digo, la importancia de estos grupos R que tienen los aminoácidos son los que van a terminar formando los enlaces puentes de hidrógeno. Y también va a participar obviamente el oxígeno. Y ahí es donde se van a dar ciertas estructuras de los
de las proteínas. Ahí vas a tener algunas estructuras de alfa hélice, como puede ser la mioglobina y la bacteriodopsina, que se encuentra embebida en la membrana celular de las bacterias. ¿Ya? Pero básicamente la mioglobina es la que está dentro de la que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo. También vas a tener otro tipo de plegamiento que les había mencionado, que era la hoja plegada o lámina beta. En este caso, los puentes que se van a estar formando van a hacer que se empiecen a formar de una manera en forma de zigzag, que se forme de esta manera, de arriba a abajo, simulando a un serrucho o a una hoja plegada. ¿Ya? Por eso se llama hoja plegada. Y también se va a dar básicamente por estos tipos de puentes, ¿ya? De puentes de hidrógeno que se están dando, que se están formando dentro de nuestro cuerpo. Ahí vas a tener la disposición de dos de estos tipos de moléculas, perdón, de una proteína que puede tener las dos disposiciones, básicamente, y que se pueden dar. Vas a ver que estos tipos de proteínas que ya tienen la estructura de alfa hélice y de beta, de hoja plegada, o beta laminar o beta plegada, van a ser básicamente proteínas de estructura, ¿ya? Que van a servir como soporte o estructura, como tienes la alfa hélice en la queratina y la beta laminar en la fibroína, ¿ya? Bueno, también en otra beta queratina, que se puede dar cuando las arañas forman sus telitas, y la queratina, que la vas a encontrar en las uñas, pelos y en las plumas de los aves también. Ya, señores, entonces básicamente eso es la función de las proteínas de segunda, a nivel, digo, de la estructura secundaria de las proteínas. ¿Ya? Hasta ahí solamente las proteínas tienen una función estructural, no tienen ninguna actividad. Ya sea alfa hélice o beta plegada, no tienen ninguna actividad. ¿Ya? Básicamente es estructura. Cuando ya entras aquí, cuando ya empiezas a entrar a la estructura de puente disulfuro, porque el puente disulfuro es un poco más fuerte que en el puente de hidrógeno, y ya empezamos a darle otra forma a la proteína, donde le empezamos a enrollar una sobre otra y empezamos a darle esta forma tipo globular, porque le puedes dar ya la forma globular. Estos van a funcionar como pequeñas ligas, estos puentes disulfuros, van a hacer que la proteína una sobre otra empiecen a dar forma en forma de globito, formando las proteínas globulares. Es cuando ya empezamos a entrar en la estructura terciaria. Ya entramos en la estructura terciaria, donde ya las proteínas tienen actividad biológica, ya, donde ya tenemos la actividad biológica. Las proteínas empiezan a plegar y dando la forma globular, ya no solamente la forma alargada que tenía de alfa hélice o de beta plegada, que terminaban siendo de manera estructurales, sino que ya empiezan a tener esta forma globular, te dan el dato que es soluble en agua, pero a partir de aquí ya empiezan a tener actividad las proteínas. ¿Ya? Van a tener más actividad las proteínas. Entonces, esa viene a ser la estructura terciaria. Vas a encontrar alfas hélices, vas a encontrar betas plegadas, pero al mismo tiempo vas a encontrar puentes disulfuros y las vas a encontrar unas sobre otras, y van a empezar a adquirir una forma más compleja, donde van a tener ya una estructura llamada estructura terciaria y van a tener actividad biológica. ¿Ya? Van a tener actividad biológica. Aquí te dan un poquito de las proteínas fibrosas, que son más alargadas, van a formar fibrillas, por eso les digo, son unas sobre otras que están enrolladas entre sí, y van a tener función básicamente estructural como el colágeno, pero las más importantes son las proteínas globulares, también llamadas esferoproteínas, donde los puentes disulfuros han actuado de manera importante, haciendo que la proteína se enrolle sobre sí misma, adoptando la forma de un globo o de una esfera grande. ¿Ya? Y aquí sí las proteínas tienen funciones mucho más complejas a nivel de transporte y en el metabolismo, y como coadyuvantes o como enzimas también en muchas reacciones o muchos procesos biológicos.
champiñones, entonces es importante encontrar cuáles las proteínas que tienen actividad, son las proteínas que tienen estructura terciaria, y las que cumplen actividades biológicas más importantes como transporte y metabolismo van a ser las globulares. Y por último tenemos las unidades cuaternarias, que ya son las más complejas de todas, donde ya vas a encontrar no solamente a un tipo de proteína, sino, como ya les había mencionado, que van a ser proteínas ya más complejas por el número de subunidades, donde se van a acoplar 2, 3, hasta 4 subunidades, dando funciones de proteínas o generando proteínas de mucho más complejidad, y que van a funcionar dentro de nuestro organismo. Por eso les digo que ahí las proteínas entre sí, cada grupo viene de proteína y se van formando, se van uniendo unas a otras mediante puentes de sulfuro, puentes de oxígeno, puentes de hidrógeno, se van a ir acoplando unas con otras y van a formar una proteína mucho más compleja, ¿ya? Mucho más compleja. Y aquí puedes tener el grupo hemo, como les había dicho, que son básicamente cuatro tipos de proteína, 4 subunidades de proteína que se están complementando en una sola y que tiene una función fundamental, que es la del transporte de oxígeno. ¿Ya? Entonces pasamos de lo más simple, donde veamos una cadena, vamos a pasar a la estructura primaria, la secundaria, donde se empiezan a plegar por estos puentes de hidrógeno, la terciaria, donde entran también puentes, un poquito ya de puentes de sulfuro, ya desde la secundaria están entrando puentes de sulfuro, pero aquí los puentes de sulfuro hacen que se empiecen a enrollar unos sobre otras, dándole cierta actividad biológica, y las cuaternarias es cuando se acoplan más de uno de estos tipos de proteínas, dando proteínas súper complejas, ¿ya? Súper complejas o muy complejas, ¿ya? Entonces, cuando las proteínas tienen esta forma globular, ya van a adquirir cierta solubilidad, ya van a adquirir cierta solubilidad y van a empezar a poder tener hasta cierto punto solubilidad en el agua, como habíamos encontrado que en la albúmina se daba este proceso, ¿ya? Se pueden llegar a hidratar y se pueden terminar de solubilizar en agua. Y aquí van a tener una importante capacidad anfotérica, tal como los tenían los aminoácidos. Si ellos captan, están formados por puros aminoácidos, también van a tener capacidad anfotérica. ¿Por qué? Porque tienen un lado, como se llama este lado, el primer lado de un péptido o de una proteína, lado N terminal, y van a tener un lado carboxi terminal, ¿ya? Y estas proteínas o los aminoácidos de estas proteínas también van a poder entrar en el momento importante dipolar, que se llama el momento switterión. ¿Se acuerdan? Cuando están cargados los dos momentos al mismo tiempo, eliminándose las cargas o anulándose las cargas unos con otros. Entonces estas proteínas, si bien es cierto, tienen ligeramente una capacidad o una naturaleza básica, se pueden comportar como anfóteros dependiendo del medio donde estén. Las mismas características que tiene el aminoácido las adquieren los péptidos y las van a adquirir las proteínas, ¿ya? Entonces sirven como buffer, como tienen momento dipolo y tienen esa capacidad básicamente de poder comportarse como ácidos y como bases. Por último, para terminar, vamos a ver la desnaturalización de las proteínas, que cuando tú le das o agredes a esa proteína, le das temperaturas extremas, le das pHs extremos, o también le pones ciertos tipos de enzimas, las proteínas, o las enzimas también son proteínas, se naturalizan así, esas proteínas se van a desnaturalizar, proteínas cuaternarias y terciarias, las puedes transformar en proteínas secundarias o primarias, es decir, secundarias que van a tener solamente función de soporte o de cascarón, y las primarias donde van a ser simplemente compuestos de naturaleza orgánica, ¿no? Que tienen carbono, oxígeno, nitrógeno, que te pueden salir para las reacciones, como los aminoácidos y proteínas que podemos ver en el laboratorio, que obviamente no tienen ninguna actividad, por lo mismo que les mencionaba, de que estas proteínas se desnaturalizan de manera muy rápida, pH, con la luz, con la temperatura. Entonces las proteínas que estaban enrolladas de manera globular, simplemente las voy a desconfigurar, las voy a estirar. Y este proceso de aquí es muy raro, se puede dar una desnaturalización, o se puede desnaturalizar la desnaturalización, se puede revertir
en muy pocas ocasiones, pero generalmente no se puede. Cuando tú sancochas un huevito, que es el ejemplo más práctico que se tiene, el huevito no lo puedes, o la albúmina del huevo ya no la puedes regresar a su estructura cuaternaria que tenía, ¿ya? A su estructura más compleja que tenía, ya no lo puedes regresar. Entonces, ¿cómo puedes desnaturalizar una proteína? Es decir, volverla a su estructura secundaria o primaria, básicamente dándole variaciones fuertes de temperatura o variaciones fuertes en el pH. ¿Ya, señores? Entonces, básicamente es eso lo que quería mencionarles el día de hoy. Cuando hable de desnaturalización de proteínas, acuérdense que pierden sus propiedades biológicas. ¿Ya? Por eso cuando tú comes el huevito, no tiene la misma función que tenía cuando el huevo, cuando estaba en la clara, obviamente dentro del huevo, dentro de la yema, el pollito ahí que lo alimentaba, que lo protegía, no va a tener la misma función. Para nosotros simplemente estamos adquiriendo aminoácidos, estamos adquiriendo aminoácidos simples. ¿Ya? Esa es nuestra función. Y ahí tenemos a la renaturalización. Es muy raro que se dé, pero es posible que exista. ¿Ya? Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver un poquito de las enzimas. Acá lo quiero complementar con enzimas la próxima clase. Así que, señores, ya saben, hasta aquí les va a venir la última evaluación de la UD3. Por eso sacamos sus notas con el laboratorio que vamos a hacer el día de hoy. Les pido... ¿Qué pasó? Les pido por favor que estudien. Son solamente 36 diapositivas que tienen que estudiar en conjunto, y de las cuales 8 son cloro. Siempre todos los días. ¿Eso más de la universidad? Sí, evaluación, la última ya de la UDT. Ya no voy a tomar escrito ya. Pierdo mi tiempo. No, profe, ¿Pero qué les voy a mentir, la verdad? Dijera así, profe, que la estudiamos, que la no. Su última evaluación escrita, 220 más. Ya, señores, entonces nos vemos en el